Hola, soy Edmundo Sugasti, el biblioguero. Vamos a ver en este video una aplicación práctica de la teoría que vimos en el video anterior, cómo leer la Biblia, dónde empezar. Básicamente nos vamos a centrar en la parte de cómo leer la Biblia. Habíamos visto que había un método o un enfoque indirecto, que es que nosotros conozcamos la Biblia por lo que nos digan de ella, o directo, que es que nosotros la conozcamos personalmente. Obviamente vamos a aplicar el enfoque directo, que es leerla nosotros personalmente. Y hablamos de un método inductivo en el que decíamos que observáramos lo que vamos a leer, lo interpretemos y veamos cómo aplicarlo. Entonces, vamos a ver prácticamente cómo hacer esto. Hay un pasaje que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que me ha dado muchísimas lecciones de vida, que es uno que se llama Los dos cimientos. Está en Mateo 7, 24 al 29. Vamos a leerlo, vamos a fijarnos qué nos dice, vamos a interpretarlo y vamos a ver cómo lo podemos aplicar. El pasaje dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, observemos el pasaje. Para empezar, ¿dónde está este pasaje? Está en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es el Evangelio de Mateo? Es un libro en el que se narran los hechos y los dichos de Jesús. Es un libro histórico que es fiel a lo que observó Mateo. Mateo fue un discípulo y un apóstol de Jesús. Él era un cobrador de impuestos que se unió a Jesucristo, vivió con él en su ministerio y recogió lo que él observó en este evangelio. Mateo es un evangelio caracterizado por dirigirse especialmente a sus hermanos judíos. Es muy abundante en citas del Antiguo Testamento. Es el contexto. Por un contexto más cercano, este pasaje pertenece a lo que se llama el Sermón del Monte. Es una predicación que dio Jesucristo a una multitud en un monte y está recogida entre los capítulos 5 y 7 de Mateo. Entonces, ese es el contexto, está terminando lo que es el Sermón del Monte. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesucristo y está dirigiéndose a una multitud. Entonces, pasaje. Ahora fijémonos en detalle qué nos está diciendo. Nos dice cualquiera. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Entonces, esto lo está dirigiendo a todo mundo. No está dirigiéndose específicamente con una persona o con un tipo o grupo de personas, sino a cualquier persona que las oiga, las lea. Eh, Dice también y las hace. O sea que también es importante que no se limite nada más a oír y que le entre por un oído y salga por otro, sino que las haga. Y nos dice que nos va a comparar con dos tipos de hombres, uno prudente y uno insensato. Entonces estamos viendo que hay una comparación entre dos tipos de actitud. Eh, y nos habla sobre dos hombres que edifican sus casas. Entonces, no es esta realmente una lección de construcción. Yo soy arquitecto, no nos está dando consejos prácticos sobre construcción, que ciertamente sí son consejos válidos,
porque nos está hablando de que el hombre prudente edificó sobre la roca, que es un terreno firme, y el otro sobre la arena. Entonces, obviamente, sí tiene una validez práctica real. Siempre es mejor construir sobre terreno firme que sobre un terreno blando. Entonces, partiendo de algo válido, nos está dando una lección con una alegoría. No está hablando de dos hombres concretos, de un incidente que realmente haya ocurrido, sino está dándonos una alegoría. Está hablando del hombre que edificó su casa sobre la roca y el otro que la edificó sobre la arena. Ahora, eh, ¿está hablando de casas? No, no está hablando de casas. Aquí la casa viene siendo una alegoría de lo que es nuestra vida, con todo lo que esto conlleva. Nuestra vida con eh, nuestra salud, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestras relaciones, amistades, en fin. Eh, es como nosotros edificamos la casa, nuestra vida. Entonces, estamos hablando de una comparación entre dos tipos de actitudes y que edifican sus vidas. Y está hablando de calamidades que sufren estas casas, vientos, ríos, lluvias, y no está hablando concretamente nada más de eso, sino está hablando de lo que nosotros podemos sufrir, enfrentar en nuestras vidas. Todos estamos sujetos a problemas. Nótese que ambos tienen exactamente los mismos problemas. No uno tuvo más y otro menos. La gente que cree que a los que son buenos no les pasa nada o les pasa poco y a los que son malos les pasan muchas cosas. No, no es cierto. Todos estamos sujetos a lo mismo. Entonces, ambos sufren pruebas. Pueden ser pruebas de salud, pueden ser pruebas económicas, emocionales, legales, las que ustedes quieran. Todos estamos sujetos a ese tipo de pruebas. Ahora, ¿qué pasa? Que dependiendo de la actitud prudente o insensata, dependiendo de cómo fundaran su casa, una subsiste y otra cae. ¿Qué interpretamos? ¿Qué viene siendo los dos cimientos? ¿Qué es la roca? En la Biblia, desde lo que es el Pentateuco, la Torá judía, concretamente en Deuteronomio 32, en diversos salmos, en el libro de Samuel, se identifica a Dios como roca, como algo sólido, confiable, fuerte. Entonces, cuando habla aquí de roca, está hablando de que fundemos nuestra vida en Dios, que la fundemos en sus caminos, la fundemos en lo que Él quiere de nosotros, que la fundemos en nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, que sepamos que podemos contar con Él como alguien sólido, fuerte, firme. Entonces, si nosotros fundamos nuestra vida en Dios, nuestra vida va a soportar esas pruebas. Puede ser que esté golpeada, puede ser que tenga daños, no necesariamente va a estar siempre incólume, que podría ser, pero en todo caso va a subsistir. Por otro lado, si nosotros la fundamos sobre la arena, ¿qué es la arena? Pues lo que no es Dios. Todo lo que no es Dios no tiene la solidez, la firmeza, la confiabilidad que solo Dios puede tener. Entonces, ciertamente puede haber terrenos más blandos que otros, pero nunca va a tener la solidez que tiene Dios. ¿Y qué va a pasar? Que esa vida que nosotros hagamos, que edifiquemos, esa casa puede ser una casa amplia, puede ser una casa cómoda, puede ser una casa bonita, agradable, pero si el fundamento de esa casa, por muy bonita que esté, no es Dios, es débil.
Entonces, cuando se enfrenten las pruebas fuertes que vengan, pues esa casa, desde que sí va a sufrir daños mayores hasta que puede caer. Se puede caer un matrimonio, se puede caer un negocio, se puede caer relaciones, toda una trayectoria, en fin, muchas cosas pueden pasar por no fundar la casa sobre terreno firme. Termina diciendo el pasaje que la gente se admiraba de las enseñanzas de la doctrina de Jesucristo. Con todo lo que dijo, que es riquísimo el Sermón del Monte, ellos veían una diferencia entre lo que les predicaban los escribas, que como humanos, pues muchas veces podían ser incluso hipócritas, soberbios, en fin. Y obviamente al ser Jesús como Dios hecho hombre quien hablaba, pues ellos fueron capaces, que no siempre fueron capaces muchos de hacerlo, de ver la autoridad con que hablaba Jesús. Entonces, ¿y cómo aplicamos esto? Bueno, pues de la interpretación queda claro que no estamos hablando nada más de cómo construir casas, sino cómo fundamentar, cómo basar nuestras vidas. Que si nosotros vamos dándole interés, dándole la importancia a nuestra relación con Dios, a conocerlo, a, desarrollar y que Él desarrolle en nosotros, porque realmente Él es quien lo hace, esa fe en nosotros, nosotros vamos a ir edificando, porque esa casa se va haciendo, no está ya hecha. Vamos a ir edificando familia, matrimonio, negocios, amistades, lo que ustedes quieran, sobre terreno firme. Entonces, lo que vayamos nosotros construyendo con mucho esfuerzo, con entusiasmo, con ilusión, lo vamos a hacer sobre algo que nos va a garantizar que eso va a permanecer. Si por otro lado nosotros desechamos ese cimiento, nosotros podemos hacer una vida muy agradable, eh, pero va a ser una vida que va a tener un terreno débil. Y cuando enfrente las pruebas realmente fuertes, es muy probable que no las soporten. Entonces, básicamente es así como debemos leer nuestras Biblias, debemos observar qué estamos leyendo, dónde lo estamos leyendo, qué viene atrás, probablemente que vaya adelante. Aquí en este caso, pues este pasaje está justamente al final de una sección importante del Evangelio. Tenemos que fijarnos en las palabras, no es muy complicado, para ver qué mensaje nos está transmitiendo, cómo podemos interpretar, si está hablando de algo literal o en este caso una alegoría, y bueno, pues extraer una lección para aplicarla en nuestras vidas. Espero que este ejemplo nos pueda servir para que toda esa teoría que vimos la podamos usar para que la palabra nos dé grandes lecciones de vida. Pues hasta aquí llegamos con este video. Espero que, como siempre, me sigan. Si les gusta, le pongan me gusta, lo compartan y me sigan en los foros del blog, de Quora, de Facebook y de Twitter. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.